la radio no solo se escucha, también se ve. Nova 91.5, Radio Multimedia, la primera de la región. Con la Biblia de la polémica así vivimos en este país. Argentina es prácticamente eso. Es entrar o leer día a día esa Biblia de la polémica. Polémica por el fútbol, si vuelve, si no vuelve. La salida de Argentina del Mercosur, sí que se confirmó en las últimas horas, o al menos en algunos convenios, porque todavía a Alberto Fernández le interesa hacer negocios con Europa. Pero muchas cosas se polemizan en este país, y varias de esas, de las que son cuestionadas, debatidas, empiezan a caer por sí solas, empiezan a desmembrarse. Porque lo que se debe entender en este mundo capitalista, después te puede gustar o no, pero es lo que hay. Y hoy queda también muy expuesto ese sistema, donde ante emergencias sanitarias, donde colapsa el mundo, donde la salud está en juego minuto a minuto. Es ahí donde empiezan a aflorar las miserias y las mezquindades. Y también es cierto, es ahí donde empieza a aflorar la solidaridad. Y en eso sí nos destacamos los argentinos. Pero este mundo capitalista, que insisto, te puede gustar o no, pero son las reglas del juego, donde los trabajadores son mirados e interpretados como simplemente o meramente como números. El mundo sigue caminando para encontrar una solución a esta pandemia, solución que no estaría llegando. Pero siempre con la Biblia de la polémica, siempre mirando también de reojo la economía y pensando en lo que puede ser el día después del coronavirus. Pero es cierto que para pensar en el día después, primero hay que pensar en el presente, en el día a día. Porque es muy difícil hacer futurología. Es fácil hacerlo cuando la ciencia también te acompaña. Uno tiene ciertas proyecciones. Pero hoy ni la ciencia está acompañando como para saber cómo sortear este camino o cómo sortear este virus que está llevándose muchísimas vidas en el mundo. Y el camino también es importante y será muy importante siempre y cuando se tomen las buenas decisiones. Ya empiezan a verse las primeras diferencias en el Mercosur, donde es como esa frase que dice mujeres y niños primeros, y también aquella de que las ratas abandonan el barco. Bueno, no sé, pero la situación es que cuando empiezan a existir necesidades o a aflorar las necesidades, también empiezan a apartarse muchos. Y también es cierto que se termina de trabajar en bloque cuando las necesidades son distintas o las urgencias son diferentes. Las urgencias que tiene Argentina en cuanto a su economía y en cuanto también que se ha autoimpuesto con esta extensa cuarentena, donde ha también hecho muy pero muy mal a la economía, eso nadie puede negarlo, porque también después va a venir ese periodo de pensar cómo, o de repensar la Argentina, reacomodar la macro y la micro, la macroeconomía y la microeconomía. Y empieza también a diferenciarse de el Mercosur, de ese trabajo en bloque que venían haciendo entre Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina. Ya empieza a quedar afuera. ¿Por qué? Porque, como te digo, las necesidades, las urgencias y también el pensamiento, la ideología es distinta entre
Alberto Fernández y Bolsonaro, por ejemplo. Muy distinta. También la realidad con Paraguay y Argentina. Y lo que piensan con respecto a la pandemia, por ejemplo. Son muy disímiles, muy diferentes, dispares. Por eso desde ahí también se encuentra el argumento de Argentina de dejar un paso al costado, más allá de que la intención es no hacer lo que tienen pensado Uruguay, Paraguay y Brasil con Corea del Sur, que es hacer un convenio de libre comercio. Imagínense lo que sería un libre comercio, un convenio de libre comercio con Corea del Sur en este momento que no estamos produciendo los argentinos. Sería estrepitosa para la economía de todo el país, para las propias pymes, para las propias empresas. Sería desastroso, y también para los empleados. Una Argentina que todos los días se polemiza, decía, y la crisis de la economía también es polémica. La herencia que siempre deja uno u otro gobierno, los debates estériles, sin sentido, ¿no? Son el ABC de una gran parte de nuestro país. Donde las polémicas se desatan por saber si es justo que alguien cobre 700.000 pesos o si es digno cobrar una jubilación que después de haberte o de haber trabajado como un burro, como quien dice, después de 40 años ni siquiera llegás a 20.000 pesos de una jubilación mínima. Entre esas cosas debatimos en Argentina, entre la inequidad y la injusticia. Así estamos, en puntos totalmente extremos, porque esa es la Argentina, somos extremistas los argentinos. Y hay que reconocerlo también. Pero extremistas con fundamento, con justificación. Porque alguien puede decir que, o no ser extremista cuando ves esta realidad, que alguien cobra 700.000 pesos de jubilación y después de haber trabajado 40 años terminás cobrando ni siquiera 20.000 pesos. Para un jubilado que entra dentro del sistema jubilatorio previsional. Está claro que hay una diferencia y que es una injusticia tremenda y que va a generar una polémica y que siempre ha generado una polémica en este país, porque no es que los jubilados empezaron ahora a cobrar esto, hace 4 meses que llegó Alberto Fernández, y tampoco hace 4 años como te querían hacer creer, y tampoco hace 8, siempre estuvo en crisis y siempre se los manoseó a los jubilados. Se los ninguneó, y miren esta realidad también y la polémica. Nuevamente esta semana los geriátricos empiezan nuevamente a surgir. Hace escasas horas se confirmó la muerte de uno de aquellos jubilados que durante esta semana fueron descubiertos, porque así fue. Los descubrieron que tenían coronavirus en pleno Belgrano, en plena ciudad autónoma de Buenos Aires, y a partir de ahí se empezó a generar una gran polémica y hacer un análisis más amplio, más abarcativo sobre los geriátricos y la función. Aquí también, en la provincia de Misiones, no hace poco, hace mucho tiempo se viene hablando de los geriátricos, quién controla, de qué manera. Pero, como vas viendo, todo es polémica en este país. Y también es cierto que los geriátricos no son el mundo espiritual, o no son un retiro espiritual para nuestros viejos, sino que en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos termina siendo casi un tren fantasma sin ver la luz al final del túnel, sin ver la luz al final del túnel para muchos de nuestros viejos. Y la doble moral también a mí me genera un poco de bronca, y me genera también un rechazo para todos aquellos que salen, dicen una cosa y después hacen otra. La incoherencia yo no la perdono. La incoherencia para mí es uno de los pecados que habría que incluirlo en esta Biblia de la polémica. Porque cuando uno es funcionario público tiene que ser muy, pero muy responsable. Y terminar o ayudar o coayudar para que un jubilado termine 3 metros bajo tierra
me parece de lo más paupérrimo que puede hacer un funcionario. Y la realidad es que también en los últimos 50 años, la situación del salario, otra de las polémicas en este país. Como verás, te vengo enumerando y te vengo argumentando una por una, las cosas que son polémicas en esta Argentina. Los salarios también. Pasan los gobiernos y todos hablan del salario y nunca se soluciona. El tema salarial, ¿alguien puede decirme en este país que la clase trabajadora gana bien? ¿O que en los últimos 20 o 30 años le ganó la inflación? Nadie. Siempre estamos hablando de lo mismo, de que los salarios son muy pocos. Es más, miren otra polémica, los médicos aquí en la Argentina cobran entre 40.000, 50.000 pesos. Y ahora estamos hablando si traemos un séquito de Cuba. Yo no estoy en contra de la medicina cubana, al contrario, me parece de excelencia. Ahora digo, ¿nos conviene traer a médicos que van a cumplir la misma labor que nuestros propios médicos y que cobren $5.000 por mes? Y que encima, si vienen, tienen que hacer la cuarentena, estar 15 días aislados para después recién arrancar a hacer las cosas. No sé, yo creo que son muchas cosas polémicas, mucha tela para cortar. Y sin duda también que debemos empezar de alguna vez por todas a pensar en el día después de la pandemia, pero no solamente desde la parte económica, sino también a reconstruir los valores de este país, de esta Argentina. Y primero valorar mucho más lo que tenemos nosotros, la formación de en serio, la formación académica, universitaria, de profesionales, que mirar siempre para afuera y echar mano al bolsillo y traer... porque en teoría lo mejor está afuera. Yo no creo que sea así. Es un relato mentiroso eso. Eso es un relato mentiroso que quieren instalar, de que los médicos cubanos son mejores que los argentinos. Y creo que no es así, al menos en este caso, quizá en algunas especialidades, en algunas especificidades, en algunos momentos, pero aquí netamente se puede, los médicos argentinos pueden hacerlo, y no va a cambiar tampoco la realidad de los argentinos por traer 20, 30, 50 médicos cubanos. Lo que va a cambiar la realidad es que vengan de última, en tal caso, que vengan 2.000, 3.000 médicos, pero 50, y cobrando 15 veces más que un médico argentino y en dólares. Me parece que para polemizar tenemos mucho en este país. Esta Argentina está marcada, ¿no?, de manera indeleble por la generación de la pobreza. Otra de las cosas que siempre genera polémica, si son más o menos los pobres que hay en esta Argentina, se los tiran por la cabeza, se los tiran por vagones. Vos incrementaste más la pobreza que yo no fui, fuiste vos. Entonces, una Argentina donde en un sistema capitalista los pobres en este país pasan a ser menos porcentajes. La UCA esta semana, la Unión Católica Argentina, habló de el 45% de los pobres en nuestro país. Y esa es la realidad también. Y más allá de quien haya generado esos pobres, porque también seamos sinceros, Cristina Fernández de Kirchner se fue casi con el 30% de pobres en 2015, después vino Macri y también se incrementó eso, y ahora también esta pandemia va a generar pobreza, lo dijo el propio Alberto Fernández. A mí no me interesa tener más pobres, pero sí me interesa que la gente no se muera. Y con esa frase uno puede decir directamente que está a favor de eso. A ver, pero cuando empezás a mirar la otra realidad, también hay que ponerse en el otro lugar, porque si no tenés una buena calidad de vida, también es muy probable que termines muy mal. Y que no puedas darle educación, que no puedas alimentarte bien, y sabemos también que una mala alimentación te produce problemas de salud. Son muchas polémicas, que si puede o no puede sesionar el Congreso, que si la justicia vuelve o no vuelve a trabajar,
si se extiende o no se extiende la cuarentena. Estamos rodeados de polémica todo el tiempo, todo el tiempo. Siempre en Argentina se vive, por eso digo, en este país siempre se vive con la Biblia de la polémica bajo el brazo. Soy lo que hago, estoy de tu lado, haciendo equilibrio, igual a vos. Todos queremos lo mismo, salir del abismo, haciendo equilibrio. Buen día para todos, bienvenidos otra vez a Segunda Página hasta las 13. Vamos a estar compartiendo toda la información de lo que sucedió durante la semana, de lo que pasa hoy y pasará durante los próximos días, y lo que vas a encontrar en todos los medios de comunicación lo vas a tener acá en Segunda Página. Bienvenida Cintia Capdevila otra vez a Segunda, ¿cómo anda? Hola, muy pero muy buenos días para todos, ¿sí? Buenos días Posadas, buenos días Misiones y a todo el país. Nuevamente estamos aquí acompañándote en otra edición de Segunda Página en este fin de semana, un fin de semana con, días que se fueron, que tuvimos linda temperatura en la ciudad capital, ¿sí? Hay mucho por decir. Lo que se viene es lo más importante, sí, bueno, ya muchos estuvieron debatiendo todo lo que sucedió, la preocupación en los geriátricos, sí, también en el penal de Devoto, lo que sucedió. Ahí vamos a estar también compartiendo información con ustedes. Otra polémica, ¿no? Lo que decía también en la editorial. Sí, en plena cuarentena están sucediendo muchísimas cosas, ¿sí? Sí, yo con respecto a eso, a ver. Reclamos que se levantan, ¿no? La imagen del geriátrico, bueno, no queda muy atrás, ¿no? Aquella imagen de nuestros adultos mayores haciendo largas filas, ¿no? Para poder cobrar sus sueldos. Después las largas filas, ¿no? De las personas que tienen que ir a pagar los servicios, porque eso no se frenó, sí, hay que pagar los servicios. Y bueno, y las últimas postales de esta semana nos dejan los geriátricos, ¿no? Donde, bueno, ahí también se mete el virus, ¿no? La foto de la semana son los geriátricos, la irresponsabilidad del Estado, porque, a ver, también ahí y de las autoridades de los estados, o sea, a ver, entiéndase, no el Estado solamente nacional, el Estado provincial y también municipal, queda muy expuesto. Y también la foto de ayer o de las últimas horas de lo que sucedió en Devoto, pero la foto no es por el motín, la foto es por el papelón que hizo el gobierno firmando un acuerdo en medio de un proceso, podríamos decir, ese motín de extorsión, con armas. En principio, porque sí iba a haber otra reunión. Sí, pero no te puedes sentar a negociar con como dicen, con terroristas no te puedes sentar a negociar, con asesinos tampoco, con violadores tampoco. Si el Estado llega a ese nivel de negociar con asesinos, porque ahí entre esos presos hay asesinos, violadores con condenas, o cumpliendo condenas, es muy difícil así plantear una Argentina buena y copada, como dicen. Hoy se ven, ¿no? Muchos especialistas y médicos, y decía, ¿no? En relación a lo que pasó en el penal de Devoto, ¿qué pasaría si los médicos realizan el mismo reclamo, ¿no? En este caso por la falta de insumos? Pero es que se toma un hospital y pero tal cual, pero es irresponsable también decirlo, ¿no? Pero imagínate esto, uno siempre va por la vía legal, por la derecha, ¿sí? Y por otro lado. No, guarda que es malo ir por la derecha. Vos vas por la derecha, no, ir por la derecha o ser parte. No vamos a meternos en un terreno. No, pero a ver, están pasando cosas, ¿sí? Después vamos a estar metiéndonos, pero la fase 4, ¿no? Esto se está hablando ahora, lo que viene esta semana, a donde vamos a adentrarnos, que es la fase 4, pasamos de una cuarentena administrada, ¿sí? A otra focalizada. Pues es que a mí no me... Esto se cerró en las últimas horas, ¿sí? A mí no me viene preocupando, a mí no me preocupa el tema de la cuarentena, cómo se viene desarrollando y las etapas. Porque hay que reconocer ciertas cosas también. Se viene dando menos lo que tenían pensado y proyectado en cuanto a números y estadísticas de cuántos casos confirmados iban a tener, o infectados, como quieras, para estas épocas, es muy bajo. Pero la realidad es que también
no todos tienen el mismo presente. Las provincias no todas tienen el mismo presente, por eso va a haber algunas salvedades, algunas licencias entre comillas, que se podrán dar ciertas provincias. Chaco no, está claro, ¿no? Ciudad Autónoma de Buenos Aires tampoco, provincia no. Sí, en las grandes ciudades la cuarentena va a continuar de la misma forma, ¿sí? Extrema y hasta más se va a encrucer. Bueno, ¿por qué? Porque tienen muchísimos casos, ¿sí? A diferencia de otras ciudades donde, bueno, no. Sí, hay, en la provincia de Misiones tenemos 6 casos, ¿sí? Después vamos a estar entrando en lo que es el último parte del Ministerio de Salud de la provincia de Misiones. El primer fallecido también en estos días. En la provincia de Misiones. Lo cierto es que pasamos, ¿sí? Entramos en una nueva etapa, ya llevamos más de un mes de cuarentena. Fase 4 la llaman, ¿sí? De la cuarentena administrada a una focalizada. ¿Cuál es el objetivo, Diego? Bueno, frenar la caída económica, activar un poco algunos sectores que están totalmente paralizados, porque de esto se está hablando ahora, ¿sí? Si bien cada provincia viene trabajando bastante bien, ¿sí? Hay algunas que con errores, pero lo cierto es que no hay tantos casos, a diferencia de otros países donde sí estamos viendo que los casos crecen. Bueno, en Argentina se está cuidando, ¿sí? Así que ahí ese es el objetivo, ¿no? Frenar la caída económica y evitar los efectos no deseados, que son, por ejemplo, el default de la deuda externa. Así que desde el lunes empieza una nueva etapa en la Argentina. Empieza un nuevo día a día para todos los argentinos el lunes. Después vamos a estar profundizando mucho más porque tenemos muchas cosas para contarte también. Hay explotó una interna que sabíamos que iba a explotar en algún momento. Después te vamos a estar contando. Todo por el nombramiento del titular en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, ¿no? Explotó una interna, que era una bomba de tiempo y que explotó entre Cacho Bárbaro, el Frente de Todos. Y después te voy a estar contando, también hay mucho enojo por parte de intendentes, no les está llegando semillas para plantar, para cosechar. En un ratito, mucho más tenemos aquí en Segunda Página, si empezamos. Ahora la radio no solo se escucha, también se ve. Nova 91.5, Radio Multimedia, la primera de la región.